Una dificultad muy grande. Yo no sirvo para dar la misma conferencia 2 días seguidos, básicamente porque me aburro. Agustina. ¿Que le dé más potencia? No, bájale. Me suena en los oídos. Pero aquellos dicen que no oyen. Vamos a hacer algo, que los que están adelante se pasen para atrás. Decía, ¿no se oye? Muy alto. Muy alto. ¿Hasta atrás se oye? ¿Sí o no? Pónganse de acuerdo. Sí. Así está bien. Así está bien. Así está bien. Les decía que me aburro de oírme hablar a mí mismo. A lo largo de estos 3 años he dado con movimientos sociales y con Morena 300 conferencias, cursos, talleres de formación de 6 horas. Y entonces si me aburro se me nota. Y no hay nada peor que un orador que está aburrido para hablarle a la gente. Transmites esa especie de rutina, de hastío. Y cuando vienes a entablar diálogos no puedes darte el lujo de transmitir rutina o hastío. Tienes que transmitir calor, pues, ¿no? Reflexión, poder. Entonces he venido cambiando las conferencias. Empecé con una en Monclova sobre la generalidad de la crisis. Pasé hoy en la mañana en San Pedro a hablar de la manera como nos enseñan historia y la crisis que esto ha producido en términos de identidad nacional, la desidentidad histórica que se ha generado en este país a lo largo de muchos años. Y hoy quisiera abordar otro aspecto paralelo, que es la izquierda y la crisis, ¿no? Cómo a lo largo de estos últimos 20 años, desde el pensamiento y la militancia de la izquierda, hemos venido enfrentando los problemas que nos han puesto enfrente, las grandes complicaciones de estos problemas, las variaciones que se han tenido que adoptar, las propuestas y el problema de la lenta construcción de una identidad de izquierda y los posibles caminos. Disculpen entonces los que venían atraídos por una reflexión general que les vaya a cambiar de tema, pero insisto, no es otro tema, es una parte del mismo tema. Y arranco. Cuando te levantes en la mañana, y hablo de una experiencia personal, no necesariamente es generalizable, vas caminando, tropezando contra todos los pinches muebles que te encuentras, rumbo al espejo. Y entonces ves el espejo y te encuentras a un güey de edad indefinible, lagañoso, con cara de tarado, aspecto del monstruo del Dr. Frankenstein, que te mira fijamente. Y entonces de repente dice: ¿qué ole, güey? ¿Sigue siendo de izquierda? Y entonces son chingaderas en las mañanas, hacer preguntas trascendentales, hombre. Y lo miras al que tienes en el espejo y le dices: pues sí. Y entonces dice: ¿por qué? Dice: no, a ver, espérame, déjame que me quite las lagañas por lo menos y me eche agua fría en la cara para poder entrar en un debate serio. Y entonces le dice: pues básicamente sigo siendo de izquierda porque no me dejan ser de otra cosa. O sea, la tentación de ser un ciudadano amable, pacífico, que se dedica a escribir novelas policíacas horrorosas y a hacer libros de historia e investigar y a gozar paseando por los parques, simulando que tiene perro, aunque mi perro ya se murió, entonces voy con perro sin perro. No hay chance, no me dejan. Y no me dejan porque el México en el que vives construye una relación con sus ciudadanos que te obligan, si eres mínimamente consciente, a adoptar una posición. O sea, no puedo decir zafo, no tengo valor moral para decir me hago a un lado o miro para otro lado. Vives en un país en el cual desde las alturas del poder baja el soplo maligno, verdaderamente maligno, de despotismo, abuso del poder, doble lenguaje, represión, mentira, ¿sí? Corrupción desatada, abuso económico, una legalidad que se nos impone que no tiene nada que ver con nuestros deseos y voluntades, ¿no? Un control de los espacios de expresión,
una manipulación, una educación que intentan controlar burocráticamente, que no les preocupa su calidad, un desprecio por los ciudadanos, un construir escuelas y olvidarse de que hay que ponerles techo. Este es el país donde más escuelas sin techo inauguran gobernadores y presidentes, ¿sí? ¿Dónde cabe, en qué mentalidad destruida y retorcida puede caber un país donde inauguras una escuela y se les olvide techarla? Porque alguien se robó el dinero del techo del presupuesto. Y el cinismo de los altos funcionarios de venir a cortar la cinta y tomarse la foto sin que se vea el hoyo que hay en los salones de clase. No puedes vivir tranquilamente en un país que maltrata a sus médicos, a sus enfermeras, a sus maestros, que es lo más importante que tiene una nación. No puedes vivir en un país que maltrata de una manera descarada a los pobres, ¿sí? A la mala, los priva de posibilidades de empleo, los castiga. No puedes pedir un país en el cual hace 3 días en Veracruz no les habían pagado su aguinaldo a los jubilados. ¿Con qué cara el funcionario responsable de pagarle el aguinaldo a los jubilados decidió que pues no había prisa, que se los guardaba hasta febrero, si acaso? Y yo pregunto, ¿ese funcionario cobró su aguinaldo el día 15? Antes. Y lo cobró completo, además le mordió, y además recibe prebendas. Entonces, esta especie de castigo moral, insulto moral que se nos pone enfrente, exige respuesta. No te puedes quedar callado, no puedes ser pasivo frente a esto. Y entonces, bueno, después de estas insanas reflexiones y otras muchas más, como descubrir que tenemos un presidente semianalfabeta, que cuando le preguntan cuántos libros ha leído, dice que 3 y no se acuerda de ninguno, ¿no? Y termina diciendo la Biblia, pero no toda, no mames, ¿no? Pues la ofensa ya llega a niveles supremos. Uno que vive de la palabra escrita dice, ¿y este güey quién lo eligió? Y la respuesta es más cabrona, porque la respuesta es nadie. Lo eligieron tanques de tinaco, lo eligieron despensas, lo eligió la miseria, lo eligió el voto comprado a partir de una ciudadanía que, desgastada y quemada por la falta de esperanza, dice: mi voto vale madres, pues lo cambio por una despensa, lo cambio por una ciudadanía que no ha acabado de adquirir la clara conciencia de que el voto vendido hoy es castigo económico para mañana, que cuando estás vendiendo tu voto estás vendiendo algo más que una iniciativa democrática. Estás vendiendo futuro, estás vendiendo porvenir, y que te lo van a cobrar, porque ¿de dónde crees que salió la despensa o el tinaco? Salió de ti mismo, salió de lo que te roban por otras esquinas en la vida diaria. Entonces, ante el desastre moral de este país, ante una guerra del narco que no tiene ni pies ni cabeza, cuando nos sentamos a estudiar el proyecto de Calderón y le dimos 3 vueltas, tú decías, pero bueno, ¿en qué cabeza de mente cabe el haber lanzado este proyecto? Y la respuesta es en un cuate que no había ganado unas elecciones y como con su 0.4% fraudulento no podía demostrar que las había ganado, pues nos avienta una cortina de humo, pero es una cortina de humo del tamaño de 60,000 muertos, compañeros. Y dices, ¿cómo demonios te aventaste la guerra contra el narco? Primero, todo tu aparato de seguridad estaba en manos del propio narco. Lo descubriríamos en 2 años, ¿sí? Procuradores, investigadores, jefes de policías generales, todos ellos en manos del narco. De tal manera que la guerra contra el narco la dirigía una parte del narco contra la otra parte del narco. Segundo, tenías podrido todo tu aparato de impartición de justicia. Jueces, ministerios públicos. ¿Cómo demonios aspirabas, ¿sí?, a mantener dentro de una legalidad jurídica cuando el aparato estaba podrido? Y lo sabía, tenía que saberlo. O sea, Calderón era pendejo, pero no tanto, ¿sí? Sabía que el aparato no le respondía. Tenías un aparato político-militar, policiaco, que no lo controlabas, no eras el dueño. Yo recuerdo los primeros momentos de la guerra contra el narco, una balacera en Chihuahua, en Jiménez, en las que se tiroteaban policías judiciales contra policías estatales, contra policías federales, contra policías esquineros.
Y cuando decías, ¿y esto qué es? Ya no, es que diferentes grupos del narco contratan a cada una. Pues sale más barato contratar a un policía que a un sicario. ¡Ta madre! Era delirante. Lo tenía que saber que no controlaba las fuerzas policiales. Tenía que saber que la legalidad no funcionaba. Y entonces, ¿cómo te metes en una guerra contra el narco? Tenía que saber que si querías detener mínimamente el poder de fuego del crimen organizado, pues tenías que cerrarle el tráfico de armas en la frontera. Bueno, tardó un año en pedírselo a los gringos y no se lo dieron. ¿Sí? ¿Cómo es posible que también es una guerra si no controlas el flujo de armamento para tu supuesto enemigo? Y no garantizas antes de empezar la guerra el problema de que les corten la entrada de lanzacohetes Sting como mandaron. Bien, tenía un sistema carcelario que valía para pura madre. Era una combinación de las cárceles mexicanas, de una mezcla entre el infierno y el Hotel Hilton. Si tenías dinero, 5 estrellas. Si tenías dinero, podías pedir la comida al mejor restaurante de la ciudad donde estabas encarcelado. Tenías sirvientes, ¿sí? O, como se pudo saber después, hubo cárceles donde había directores y directoras de cárceles que torturaban a sus presos. O, como se pudo saber muy poquito después, había cárceles donde se dejaba salir sicarios para que trabajaran y regresaban a dormir en la noche. Con un sistema carcelario así, como el de las fugas del Chapo, chingas, vas a la guerra. Tienes que depurar primero todo eso antes de mínimamente pensar. Tu inteligencia no funcionaba. De por sí no tenías mucha, y además estaba en manos de operadores del propio crimen organizado. Pues ¿qué? ¿Ibas a confiar en los gringos? Tu investigación económica no existía. Yo hago una pregunta a todo el que me dice, no, en la guerra contra el narco. Le digo, ¿cuál guerra, güey? ¿Cuántos banqueros han sido detenidos en 10 años de guerra contra el narco? Respuesta, ni uno solo. Ni uno solo. Entonces dices, pero espérame, esta es una guerra económica, el narco es una economía, ¿sí? Ni un solo banquero. Todos los movimientos de capital, ¿quién los hizo? ¿Cómo los hizo? Ni un solo banquero. Ya no quiero que detengan al gerente de una banca grande, no, al gerente de una pinche sucursal de pueblo chico, chinga. Ese, ni ese. La banca ha salido intocada de la guerra contra el narco, como si no tuviera nada que ver, como si la construcción de un económico paraíso paralelo no fuera con ellos, ¿sí? La infiltración política. ¿Cómo te vas a aventar una guerra contra el narco cuando la mitad de tus gobernadores tienen negocios turbios con el narco, hombre? Y lo sabía, tenía que saberlo, ¿sí? ¿Cómo te vas a aventar una guerra contra el narco en esas condiciones? Pues se la aventó. ¿Y en qué consistió la guerra contra el narco? Agarro un palo y le pego de palos a un avispero. ¿Y qué ocurre? Lo que logró es que el avispero se agitara. Cada banda que se descabezaba se fragmentaba en 5. Tenía 5 problemas, no uno, ¿sí? Confrontabas una con otra, se creaba una génesis de venganzas. El narco, obligado a defenderse en la guerra contra el narco, o la parte del narco agredida, o una un día y otra a otro, ¿qué ocurría? Pues se potenciaba, se armaba más, contrataba sicarios, de tal manera que el narco creció. Pero no solo, la economía del narco, en la medida en que crecen los sicarios, y cualquiera lo hubiera sabido si hubiera leído a Elliot Ness y Los Intocables, chinga, no hace falta ser inteligente. La prohibición genera una ilegalidad, la ilegalidad genera un mercado, el mercado genera unos movimientos económicos, y luego que ya tienes toda esa construcción, esto se desplaza a otras partes de la sociedad. De tal manera que si tienes 500 sicarios que utilizas 2 veces por semana, los otros 5 días de la semana, pues tienen que encontrarse chambas paralelas y tú los tienes que mover. ¿Y qué ocurre? Derechos de piso, secuestros, tráfico, secuestro de indocumentados. El narco se mueve y va ocupando cada vez y cada vez y cada vez más áreas de criminalidad, haciendo crecer el crimen en la vida cotidiana. Y en medio, ¿quiénes? Los ciudadanos. Siempre en medio, los ciudadanos de esta irresponsabilidad mayúscula de Calderón. ¿Era necesaria una guerra contra el narco?
muy probablemente, pero había que haberse tomado 4 años de preparación, depurando policías, controlando tráfico de armas, haciendo investigaciones económicas, depurando las cárceles, limpiando el sistema judicial, antes de ni siquiera atreverte a iniciar una operación. Pero cuando la operación está en marcha, pasan cosas muy raras. El primer mecanismo de autodefensa que los pueblos encuentran, pues son las autodefensas. El ejército no le responde, la policía no le responde, pues se organizan armados para defender el pueblo, la comunidad. Y bueno, algunas tendrían boleto, otras no, pero el fenómeno es un fenómeno defensivo. ¿Y qué hace el gobierno? Desarma cuando están a punto de acabar con la familia en Michoacán, el gobierno desarma las autodefensas, el gobierno detiene a Mireles, el gobierno golpea a los mecanismos de las autodefensas. ¿De qué lado se puso? ¿A quién beneficiaba? ¿Por qué el interés de impedir que las autodefensas llegaran hasta Lázaro Cárdenas, que es el puerto de salida de los negocios de los mecanismos coreanos y la entrada de los AK-47 que vienen de Corea, con los que se ha estado armando Juan de las Pitas? Hoy tener un AK-47 en casa es como tener un pinche puñado de paletas Mimi, ¿sí? Se han descubierto en medio de demás, México se va volviendo delirante, loco. De repente te cuentan cosas y tú dices, no mames, yo soy mexicano, pero ya estás pasado de rosca. Como por ejemplo, ¿por qué el narco en Tepito está vendiendo juguetes de plástico? Y tú dices, ay güey, ¿qué? Pues que las mafias están vendiendo juguetes de plástico, pelotitas, camioncitos de plástico. Entonces, pero ¿y por qué? Que no le sale más costeable vender droga. Y dice, sí, pero es que los barcos que salen de aquí con acero de contrabando, que se van hacia China, pues tienen que regresar cargados de algo. Y entonces pues, los cargaron de pelotitas de plástico para que valiera la pena el pinche viaje. Entonces le dijeron, te doy 300 AK-47, pero me tienes que vender 2 millones de pinches pelotitas de plástico. Bueno, es el pinche delirio, ¿no? Las historias que te van llegando, ya no sabes si creerlas, no creerlas, y si no las crees vas de inocente, porque son verdad la mayoría. Y entonces en medio de este delirio se va creando un modelo de país en el cual no solo incide la guerra contra el narco, sino está en pleno desarrollo, en pleno apogeo, el proyecto neoliberal. El proyecto neoliberal es veneno puro. Es una invención. Es una invención construida por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que dice a la letra, lo privado funciona, lo público no funciona. Chinga. Y la respuesta es, ¿qué ole? Este país se electrificó en lo público, no en lo privado. Subir electricidad a aquel cerro no era costeable económicamente. Ninguna empresa privada lo hubiera hecho. El capital funciona sobre la regla de reproducirse, ¿sí? Para subir, lo primero que dicen, ¿qué es costeable? Subir electricidad a ese pueblo. Y la respuesta es no, y no sube. Para que la electricidad llegara a ese pueblo había que tener una voluntad de servicio. Es decir, la palabra costeable no se mide en términos económicos, se mide en términos sociales. Agua para todos no es costeable, pero es socialmente indispensable. Una sociedad tiene que darle agua a sus ciudadanos, hombre. Educación para todos, gratuita, libre, laica. Pues es costeable, pues mi madre es que es costeable, pero es socialmente indispensable. Entonces, en la lógica de los privatizadores, desaparece la parte de socialmente indispensable y aparece la parte de eficacia y rentabilidad. En estos últimos 30 años, y me lo echo rápido porque no quiero entretenerme en esto, desaparece Mexicana de Aviación, se chingan Fertimex, destruyen los ferrocarriles, y una, y otra, y otra, y otra, y otra. Desaparece la Siderúrgica Nacional. Pues si era muy rentable, ¿por qué la vendieron? Si no, ¿quién la hubiera comprado? ¿Quién hubiera comprado el ferrocarril Chihuahua-Pacífico si no fuera porque daba grandes ganancias? Y entra el American Railroad Track. ¿Y qué pasa? 8 meses después aparece el presidente de la República, miembro del Consejo de Administración del American Railroad Track. Para ser miembro de un Consejo de Administración no tienes que ser ni guapo, ni inteligente, ni buen abogado. Tienes que tener acciones.
Pregunta, ¿de dónde sacó un presidente de la República acciones de la compañía ferroviaria más grande de América? ¿Quién se las dio? ¿Cómo las obtuvo? ¿Y qué favores tuvo que hacer? Bueno, y todo esto en la lógica de un país que ha construido antidemocracia e impunidad. Porque el proyecto neoliberal viene amarrado, bien amarrado con el proyecto de la corrupción. El neoliberalismo en la mexicana, el neoliberalismo de por sí es pinche, pero la mexicana es pinchísimo, hombre. Viene amarrado y viene engrasado por los mecanismos de la corrupción. Y los mecanismos de la corrupción son tan brutales que distorsionan todo. Un metro de carretera de obra pública cuesta 10 veces lo que debería costar. Por lo tanto, no se pueden construir 10 metros, se tiene que construir uno. Y esos 9 metros que no se construyen van a dar repartidos a los fondos de diferentes niveles de corrupción. El líder charro, que hay que hacerle un desvío de la carretera para que llegue a su rancho de pollos. El funcionario público que da la autorización para usar materiales de tercera. Los materiales que hay que volver a comprar porque la carretera, la primera lluvia fuerte, se desmadra. Y aparecen los pinches baches por todos lados. ¿Tailandia? No, Tailandia es el pinche paraíso. Este es el lugar donde se inventan todos los mecanismos del moche. Y uno dice, bueno, falta algo. Sí, falta que en la Cámara de Diputados los diputados pongan un letrero en letra de oro en la entrada que diga uca, uca, el que lo encuentra se lo emboruca. Porque eso es lo que merecen tener en la puerta de la Cámara de Diputados. ¿Sí? Uca, uca, el que lo encuentre se lo emboruca. Famosa frase que distingue a nuestros diputados priistas y panistas, ¿no? Que se han estado emborucando lo que pasa enfrente. Estos son los de que pasa un sopilote y al rato el pobre sopilote anda sin pluma, chinga, ¿sí? Porque cayó en manos de un funcionario priista o panista. Porque además el PAN, que renace, no nace, de una iniciativa civilista con Cloutier, de administración justa, se pristiza a una pinche velocidad endiablada que al rato te llegan las historias más fascinantes de los hijos hijastros de Fox vendiendo protección y negocios turbios en un piso entero del hotel en la avenida Reforma, diciendo yo te hago el negocio con Pemex, la mocha es de tanto. Y tienes a los hijos de un presidente haciendo tráfico de influencias, ¿sí? Todo esto es sabido, sabemos un montón de cosas. Y la impunidad, con un sistema judicial que no funciona, y esta es una de las claves, la incapacidad de separar el sistema político del sistema de impartición de justicia. Aquí la justicia es la pinche lotería, ibas pasando por el lugar equivocado y te fregaste, ¿sí? Inocente o culpable no son definidos por la inocencia o la culpa, son definidos por el accidente, la casualidad, la mala fe. Y en este marco el proceso de descomposición pues es brutal, brutal, por todos lados. ¿Y qué ocurre? Bueno, que ha habido serios y continuos intentos de resistencia. No es verdad que nos hemos estado quietos y agachados en los últimos 30 años desde que se desata el proyecto neoliberal con Salinas. Hemos estado peleando, luchando y resistiendo. Si sumamos las horas de los que están aquí, que han participado en luchas, podemos sumar cientos de horas, compañeros, ¿sí? Nomás con las mías podemos sumar miles de horas de lucha. Ya no les digo con las de todos los que estamos aquí en una u otra situación a lo largo de nuestras vidas, en sindicatos universitarios, defendiendo a los muchachos de Ayotzinapa, participando en la lucha por la defensa del petróleo, combatiendo. No nos hemos dejado, pero somos minoría. Somos una fuerte minoría, fuerte, pero minoría, incapaz de contrarrestar el peso del control. Y el control se ejerce de muchas maneras. Por un lado, el control ideológico a través de la prensa, la televisión, la radio, el bombardeo de no, mejor quédate quieto, ¿para qué le mueves? Esto es peligroso, mejor distráete con estas pendejadas, toda la basura informativa, la desinformación. Continua. Por un lado. Por otro lado, el miedo. No, mejor no te muevas, porque si te mueves te van a despedir. Miedo al despido es uno de los factores más fuertes en el mantener cierta calma social
¿no? El miedo a la represión. Porque hay ciertos gestos por parte del gobierno cuya intención es meterle miedo a la población. Los 43 muchachos desaparecidos de Ayotzinapa no son un accidente, forman parte de la campaña que se había iniciado cuando 2 años antes empiezan a satanizar a las normales rurales, diciendo foco de revoltosos, foco de bandoleros, foco de guerrilleros, y destruir una de las claves del cardenismo, que era: yo mando a mi hijo campesino, una comunidad, mando a hijo una escuela, beca completa, regresa como maestro a mi misma comunidad. Era una de las virtudes que se habían obtenido en este país, y bueno, en el proyecto tecnocrático neoliberal no cabe, no interesa comunidades campesinas mandando a campesinos para que vuelvan como maestros a la comunidad. Les vale madre, lo que quieren es que ahí salga mano de obra, ¿sí? Carreras técnicas para abastecer a la industria. Y entonces, o la burocracia. Y entonces, bueno, en medio de este clima generalizado de represiones, etcétera, pues se ha ido abriendo un espacio político. Nos lo regalaron, ha sido la bondad del sistema las que abrió, ni madres, lo ganamos con pelea tras pelea desde el 68, ¿sí? A nuestros días, desde el 59, con los ferrocarrileros vallejistas, la tendencia democrática, los electricistas, el movimiento del MCF, las grandes luchas estudiantiles, el movimiento de los estudiantes chapingueros, una, otra y otra. Hemos salido a la calle, protestado, resistido, ¿sí? Y hemos sufrido decenas de derrotas y muy pocas victorias. Y entonces, ¿cómo explicarnos nuestra incapacidad para romperle el hocico al sistema? Pues ya se lo hemos roto 3 veces, van 3 elecciones que ganamos, compañeros. O sea, no somos tan incapaces. Les hemos ganado 3 elecciones, 3, ¿sí? Y han impedido estas legítimas victorias con el fraude electoral. La primera, Cuauhtémoc, y el famoso fraude del sistema que se cae, ¿sí? La segunda, López Obrador y el famoso fraude del no querer contar los votos y el 0.4% de diferencia, votos que al final tuvieron que quemar, porque si no ahí quedaba la prueba viva de que Calderón había perdido las elecciones. Y la tercera, con la campaña de la compra del voto, que es otra forma de fraude, nueva y diferente, de Enrique Peña Nieto contra Andrés. ¿Y qué ocurre? Pues nos hemos desalentado, pues sí, todo el mundo se desalienta, hay derecho al desaliento, sí, cuando luchas 10 años hay derecho al desaliento. Ahora, a los 10 años y un día hay que volver a agarrar aliento, ¿sí? Hay derecho a un día para chillar y luego de nuevo a la brega. Porque básicamente parece que lo que te quieren decir es: te cerramos el camino electoral. El camino de la lucha armada está cerrado después del pacto, semipacto con los zapatistas y la creación de una zona de contención, el surgimiento del narco. El camino de la lucha armada es: órale, vengan, pongan los muertos, cosa que no desea nadie, ¿sí? Y que se vuelve verdaderamente jodido y peligroso en un momento como este. Y entonces, ¿qué te queda? Pues te queda volverlo a intentar, creando mecanismos mediante los cuales el costo del fraude sea superior a las virtudes de lo que ellos obtienen. Porque al fin y al cabo eso es política. Política es colocar a tu enemigo en una situación en la cual lo que quiere hacer no puede hacerlo porque le va a salir más caro hacerlo que no hacerlo, ¿sí? Y en esta situación, pues vamos lenta y penosamente avanzando, con problemas extras. Primer problema, y grave, muy grave, el proceso de descomposición del PRD. El PRD nace como la opción de partido político de izquierda en el que sumamos a un sector que viene del PRI, pero que son decentes, con Cuauhtémoc y Efigenia y ¿qué? Porfirio. Y otro montón de gente, con la izquierda movimentista, con los compañeros del PSUM, con los compañeros del PMT, con los compañeros de las organizaciones que estaban en la lucha sindical, en los movimientos obreros, en el trabajo de los barrios. Y emerge. Cuidado. Se quebró la silla.
No le eche la culpa a la silla, compañera, es culpa del sistema. Bueno, y entonces el PRD surge acumulando un montón de esperanza. Era el partido de la izquierda. Surgía a partir de una victoria electoral, la victoria de Cuauhtémoc. Era el partido que decía, ganamos unas elecciones, tenía una fuerte representación en la Cámara, ¿sí? Demostraba que a pesar del fraude no teníamos, y entonces decía, no habíamos tenido capacidad para detener el fraude porque no teníamos partido, no teníamos organización nacional. Bueno, creémosla para impedirlo. Y el PRD se convierte pues en la esperanza. Era el gran conglomerado de fuerzas de izquierda, era un partido nacional, tenía un caudal electoral potente, tenía una dirigencia y un montón de cuadros salidos de la militancia de los 70s y los 80s. ¿Y qué ocurre? En el proceso de los siguientes 15 años, 12 años, el PRD se va descafeinando. Échenle la culpa al sistema, compañero. Y se va descafeinando por una serie de combinaciones que hay que estudiar atentamente, porque el que repite un error se merece que le pase lo que pasó. La primera condición es abandona lentamente la lucha social, se concentra en la lucha electoral y en esa medida debilita sus nexos con lo más vivo del movimiento social que lo rodea y que se mueve en el país. ¿Cuál es la lógica? La lógica es, el camino electoral parece que funciona. Pues sí, parece que funciona, pero no puedes abandonar la lucha social. En este proceso, las direcciones medias que estaban ligadas a la lucha social se vuelven facilitadoras. Los dirigentes del movimiento campesino se vuelven tramitadores del crédito, se vuelven conseguidores del permiso, se vuelven gestionadores y van abandonando lentamente la vocación de lucha en función a la mediación con el aparato del Estado. Pero además van aislando las luchas sin querer. Es un fenómeno natural. Un conflicto se da por aquí y otro por acá, depende de tu habilidad de mediación, que obtengas o no obtengas, cada uno por su lado, porque el partido abandona la lógica del debate político, de la lucha del conjunto, de la lucha por el poder, y entra en la lógica de las 1001 acciones. Los desencantados en esta etapa pues hacen lo mismo. Unos se van a hacer trabajo político, otros trabajo cultural, otros trabajo con un grupo de mineros. Los sindicatos están destruidos después de la ofensiva del charrismo de los 70, quedan pequeños núcleos sindicales, no más del 2% del sindicalismo, no hay mucho espacio para actuar, el movimiento ciudadano empieza a domesticarse y ablandarse a partir de la obtención legítima de muchas de las demandas. Y se va creando lentamente una casta burocrática que ya no responde a los intereses de las bases que los llevaron ahí, sino que responde a sus intereses, cuya lógica es la permanencia. Hoy soy asesor, mañana soy diputado local, dentro de 4 años soy diputado federal, dentro de 8 años soy aspirante a cargaportafolios del gobernador, dentro de 12 años soy cargaportafolios del gobernador, y va destruyendo económicamente la actitud de toda esta capa militante enorme, porque en la medida en que se vuelven asalariados de la militancia, empiezan a necesitar el sueldo mensual. Tenía chofer, ahora quiero tener chofer y medio, ¿no? Y que lleven mis niños a la escuela, ¿no? Una generación además desgastada por las penurias, la de los dirigentes de los años 70 y 80. 3 matrimonios, tenías que pagar 2 pensiones alimenticias, vivías de vender enciclopedias británicas que te mandaban y de la miel de colmena que les llegaba de Guanajuato de tu abuelita, quemados, repletos de deudas, y empiezan a encontrar una cierta bonanza
Y esta casta burocrática se va burocratizando más y más hasta convertirse en eso, en una casta burocrática. Y empiezan los desprendimientos por la izquierda del PRD, unos y otros y otros. Nos vamos yendo en masa porque no hay destino. En la medida que el partido pues, se va pudriendo. Y la putrefacción es cabrona, porque una vez que construiste la casta burocrática, el paso a la corrupción es chiquito. ¿Sí? Cuando se pierden los valores, cuando se pierden las iniciativas, cuando se pierde la ideología política que te llevó a estar donde estás, pues ya aceptar o no una mocha, aceptar meter la mano en el cajón, pues ya es como menor, ¿no? Ya forma parte de la lógica. El otro día yo me reía diciendo que los diputados perredistas en la asamblea todos saben de corbatas italianas. Chinga. Conocimiento absolutamente innecesario, compañeros. Les informo, las corbatas italianas valen pito. ¿Sí? Bueno, pues todos saben, porque el diputado perista de al lado los cultiva. Oye, qué pinche corbata traes, yo te llevo ahí corbatas italianas de 8,000 y 12,000 pesos. Y ahí van los pendejos. La corbata italiana, los restaurantes de lujo, todos saben distinguir entre un vino bueno y un vino malo. No, ni madre, son mezcaleros de tercera, hombre. Lo que pasa es que dicen que saben, y ahí los tienen oliendo el pinche corcho, podían oírle el culo a su madre. De veras es lamentable este proceso de descomposición moral por lo chiquito, por lo pequeño, ¿no? Y el partido se descompone y se descompone. Y se descompone no por la vía en inicio de la corrupción, sino por la vía laboral. ¿Cómo constituyen los chuchos y las otras tribus del PRD su poder? Pues con el reparto de empleo. ¿Cuántos empleos tengo para repartir? El otro día hacíamos un cálculo moderado y decíamos, el PRD hoy se sostiene porque tiene 60,000 asalariados. 60,000 asalariados, compañeros, entre diputados, diputados locales, presidentes municipales, bla, 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 asesores. Cuando entramos a ver qué estaba pasando en la asamblea del DF, descubrimos que había 600 cargaportafolios a sueldo. ¿Y qué tipo de personal son? Pues son fascinantes. Dices, a ver, la asamblea necesita un experto en agua potable, para preguntarle este problema, cómo se resuelve, dónde viene. No, los asesores que habían de agua potable, ninguno en su vida había estudiado o trabajado el tema del agua potable. Eran choferes, operadores de grupos corporativos. Eran la estructura de reparto de empleo inmensa que el PRD había creado en la asamblea, con todo y la descomposición política que esto significa. Si empiezas robándote los lápices de tu escritorio, terminas vendiendo a tu madre porque no cotiza en el mercado. Esta es una lógica de degradación. Y ya en los últimos años crecía. Por lo tanto, la ruptura de Morena pues era obligada. Que alguien me diga cómo podíamos seguir sobreviviendo en un partido que no tenía asambleas, que no tenía comités de base, que no discutía, en el que se elegía a dedo y que estaba dominado por las cuotas de una burocracia inamovible. Además, no la podías mover, ¿sí? Con consejos nacionales dominados arriba y abajo por esta casta burocrática que no le respondía a nadie más que a sí mismo. Y siguen las rupturas. Después de la salida de Morena, pues se siguen produciendo. Y todavía queda gente decente en el PRD con una lógica bien rara, que es: aquí estamos cubiertos con el manto que nos da esta situación, que nos permite hacer trabajo político de base, honesto, y etcétera. Pues sí, pero estás avalando con tu presencia un partido que hoy es la escoria. Y la ruptura de Morena fue obligada, no había de otra. Después de las elecciones y cuando se veía venir el Pacto por México, no había de otra. O sea, no podíamos seguir sosteniendo la ficción de que éramos un frente de partido de izquierda, cuando del PRD de izquierda ya le quedaba poco y muy pronto ya no le quedaría nada. ¿Cómo se puede comprender que un partido de izquierda, después de unas elecciones como las de Peña Nieto, con el fraude de la compra del voto, acepte firmar el Pacto por México? ¿En qué pinche cabeza puede caber el que un partido de izquierda firme un pacto con el que acaba de cometer un fraude electoral monumental?
te desarma. ¿Con qué derecho moral los criticas si estás firmando con ellos? Pero no solo eso, esa es la parte menos grave. La más grave es que el PRD estaba avalando el proyecto neoliberal. Esa era la verdadera chinga. Y nos estaba empujando y amarrando a que diéramos por válidos los primeros pasos del proyecto neoliberal, la Ley Federal del Trabajo. Detengámonos un minuto en la Ley Federal del Trabajo, compañeros. ¿Qué significó la Ley Federal del Trabajo? De repente aparecen dos cositas: los contratos por aprendizaje, los contratos temporales y las outsourcings. Dos pendejadas. ¿Qué significa? Significa que las empresas pueden contratar por vía de terceros. O sea que una segunda empresa contrata, tú no eres responsable, esta empresa lo es y tú contratas a la empresa para que cubra tus necesidades laborales. Lo cual es una falacia porque son tus necesidades laborales, no las de la otra empresa. Sin embargo, observen, todos los aeropuertos de este país, los trabajadores de limpieza, ¿para quién trabajan? No hay uno solo que trabaje para el aeropuerto, ni uno. Entonces, ¿para quién trabaja? Limpia Clean, Come Clean, Caca Clean, pinches empresas patito, ¿sí?, que contratan a los trabajadores, que aparecen y desaparecen, no hacen nada, no tienen propiedades. Lo único que tienen es eso, son lo que llaman un outsourcing. Es una empresa de contrataciones que contrata, entrega y hasta ahí, no hay compromisos. ¿Y esos trabajadores entonces tienen antigüedad? ¿Tienen relación laboral? No. Porque el día en que le digan, oye, yo llevo 25 años trabajando para el aeropuerto, te van a decir, no, tú has trabajado para Limpia Clean, que luego se llamó Caca Clean, que luego se llamó Pur Clean, y no, ¿cuál antigüedad? Yo no eres trabajador nuestro. Entonces rompe la cadena de la relación laboral. En una empresa como Sears de Slim, no hay apenas trabajadores de Sears. Son comisionistas, que quiere decir que ganan comisión por lo que venden, o empleados de outsourcing, transporte, manufactura de cocinas integrales, bla, bla. Entonces, debe haber como 8 trabajadores de Sears. Todo el resto del aparato está construido con estructuras patronales fantasmas. Pero ¿cuál es el resultado? Eso, más los contratos de prueba, más los contratos temporales, es que se rompe algunas de las cosas sagradas en el movimiento laboral, que es jornada de 8 horas. A través del sistema de las comisionistas, pues trabajas las horas que te piden que trabajes. ¿Sí? Desaparición del séptimo día. Si trabajas de lunes a jueves, pierdes contrato, te recontratan el sábado, trabajas de sábado a martes. ¿Cuál séptimo día? No juntas 6 días para descansar el séptimo, que era una de las conquistas claves. Descansaré el séptimo día, hombre. Pues se pierde. ¿Qué más se pierde? La antigüedad. No hay antigüedad. ¿Qué se pierde? El salario básico, o el salario mínimo, o el salario mínimo profesional. Desaparece. ¿Qué más se pierde? Pues el aguinaldo. ¿Con qué derecho vienes a pedir aguinaldo si tú aquí has trabajado 7 días, 11 días, 3 días, 2 días, ninguno, y tu periodo más largo es 21 días? No hay aguinaldo. O sea, las conquistas básicas de los derechos del trabajo que estaban en el 123 son masacradas, y el PRD colabora. Y colabora en la firma de la ley de playas, que es un pinche crimen con todas las sesma. La ley de playas permite a las grandes empresas hosteleras extender su propiedad hasta la línea de mar. Previamente en este país, por cierto, es una ley promovida por Beltrones, con dinero de las compañías hoteleras detrás. Previamente en este país, las playas eran de la Federación, por lo tanto de todos los mexicanos. Cualquier mexicano podía recorrer cualquier playa. Ahora no, ahora privatizaron las playas y ya pueden encadenar, cerrar los excesos. El ridículo ha llegado a tal grado que hay una comunidad en Colima que le cerraron la salida al mar a un puerto de pescadores, pues se la comió un hotel. Delirante ya los niveles de abuso que se plantean. Y entonces, bueno, la descomposición del PRD apoyando y firmando y haciéndose pendejo con leyes como estas, inhibiéndose de la lucha social, absolutamente burocratizada, pues obligaron a la ruptura. Alguien decía, pero ¿por qué rompen ustedes a la izquierda? No, compañeros, ¿cuál rompen a la izquierda? Nos fuimos de un aparato
del que no había izquierda, ya chinga, eso no era de izquierda, estar ahí era renunciar a todo, los principios básicos de un pensamiento de izquierda. Y fuimos a Morena por eso, a tratar de reconstruir sobre la base de una visión crítica. Vean, el PRD cadáver, pero no acaba de morirse, porque la estructura corporativa lo sostiene. Mi impresión es que no iban a durar ni 2 años, despojados de todo valor moral de los dirigentes prestigiados, con la pura pinche burocracia y chafa, se iban a desmoronar. Pues no, porque la estructura corporativa más las alianzas que mantienen los han sostenido, muy disminuidos, muy maderados, más cada vez, pero luego reviven bajo formas jodidísimas. En el último proceso electoral, los grandes fraudes en este país no los hizo el PRI, los hizo el PRD. Lo que hicieron en Iztapalapa y en la GAM no tiene nombre. El peor sistema de operación priista, compra de votos, amenazas, voto corporativo, amenazas de despido, lo practicaron a manos llenas en Iztapalapa y en la GAM y en Coyoacán, ¿sí? Y tú dices, bueno, ya el nivel de descomposición llegó al máximo, esos son, ¿no? Son el nuevo PRI. En la medida además que el PRI está mutando, el PRI necesita cambiarse de nombre para ganar elecciones, manda al verde por delante, ¿sí? Usa al PRD y lo va a terminar usando una alianza múltiple de los partidos conservadores, van a terminar tomados de la mano, es inevitable. Y entonces, bueno, nos fuimos. ¿Y entonces qué ocurre? Pues vamos a levantar un partido de la nada, puta madre. Y entonces la pregunta clave es, ¿vamos a levantar un partido dentro de los marcos de la legalidad, a la que hemos sufrido ya 2 fraudes electorales? Y la respuesta es, pues, ¿qué nos queda? ¿O eso o qué? Y la respuesta, pues, fue, vamos a hacer un partido movimentista. Ni un partido electoral, ni un movimiento cívico, ciudadano, popular, obrero, campesino, estudiantil, sino algo medio. Un partido que opere en los 2 niveles, que dé lucha electoral, pero que no abandone las necesidades de estar inmerso, metido en la lucha social. Vale, pero entonces al ser un partido con registro, porque necesitamos el registro son importantes apoyos económicos no es dinero para la burocracia, es locales, compañeros, para poderse reunir, es dinero para hacer propaganda, es la posibilidad de enviar conferenciantes de una parte a otra del país pagando boletos de camión o de avión. Dinero es poder hacer cosas, ¿sí? Dinero es pintura para pintar bardas. Dinero es la posibilidad de apoyar a un grupo de despedidos en una empresa, sosteniéndoles una parte del salario mientras resisten en la lucha. Dinero es dinero para publicar un desplegado defendiendo la posición intransigente de los compañeros bolivianos en torno al problema del gas. Dinero es poder mandar a alguien a una conferencia en Bolivia para entender cómo está funcionando la lucha allá. Entonces, no, pues vamos por el registro, pues vamos por el pinche registro. A su madre. Compañeros, los que lo han vivido lo saben, los que no lo han vivido ni se lo imaginan, chinga. ¿Saben lo que es registrar un partido nacional con asambleas de más de 3,000 personas y sin dinero? Nacional. Todos los 38 de estados de este pinche país. Ahora le hazte una asamblea con 3,000 afiliados. Construye una afiliación masiva. Acepta todas las trampas que el pinche IFE te propone. No, que este pinche afiliado firmó con la mano izquierda y él es diestro. No, que este señor cambió de domicilio. No, que aquí no se entiende. No, que, y más todas las que ponemos nosotros mismos, porque el que firmaba con la mano izquierda, pues es diestro, chinga, tenía razón el IFE, ¿no? Y el compañero que se afilió, pues dio la dirección de su mamá porque se le hizo más fácil, ¿no? Y no correspondía con su credencial, y todo el desmadre. Y mover a la gente, asambleas estatales. En estados como Guanajuato, el DF, pues era relativamente fácil, en el DF ya hay metro, chinga. Pero el Estado de México, lugar concentrar en Toluca, toda la zona conurbada del DF, más Lerma, ¿sí? Más a su madre.
En estados como Coahuila, compañeros, aquí ustedes necesitan burros que tengan cohete en el culo. Para cualquier cosa hay que meterse 150 pinches kilómetros, man. Chihuahua, ¿sí? Sonora, Colima, donde la militancia cuando empezamos eran 25. Géstate una asamblea de 3,000 a partir de 25 militantes. ¿Sí? Bueno, pues lo logramos. Me cae que fue un pinche milagro. Y que la tensión. Y logramos además algunas cosas. Logramos impedir el primer comité de Morena que el proceso se burocratizara. Teníamos un comité que no cobraba salario. Por decisión del comité, 0 salario. ¿De qué vivíamos? Pues yo vivía de mis derechos de autor. Martí daba unas clases ahí en Derecho Social. Otros tenían la beca de su marido. Clarita tenía una florería. Pero tienes un comité nacional obligado a viajar todas las semanas, todo el país, sin dinero. 0, bongo 0. Más la necesidad de construir las asambleas, más la necesidad de crear comités estatales, más las pinches viejas tradiciones de la izquierda, hombre. Juntas a 3 de izquierda, expulsan al tercero y los otros 2 se pelean. ¡A su madre, man! Y eso era el agravante peor, porque el Morena era un conglomerado de viejos grupos, viejas tradiciones, venían de 1000 lados, había experiencia, poca experiencia, mucha experiencia, había puro. Y el PAN, no, nos van a infiltrar. Puta madre, ojalá nos infiltren y sea más fácil esto de lo que está haciendo. ¿Sí? Las broncas, las viejas reyertas, los viejos odios, la vieja mentalidad sectaria de la izquierda, que la heredamos, chinga. No nos pudimos librar de ella, con todo y que Morena era lo nuevo, lo moralmente nuevo, con una actitud moral muy dura de 0 a la participación con el aparato del Estado, 0 a los trastupijes, 0 a la corrupción, una vocación de abajo hacia arriba muy fuerte, de no conciliar con el Estado, de no entrar en los viejos manejos perredistas. Pues heredamos, no eso afortunadamente, pero sí el sectarismo. Y el sectarismo es una mentalidad que ha acompañado a la izquierda en toda su puñetera historia, carajo. El sectarismo consiste en, el Estado es cabrón, es grande, está ahí arriba. Puta madre, contra eso voy. Y entonces, pero aquí está Juanito, que es flaco, es endeble, y que él es trotskista y yo soy maoísta. No, esto sí me lo chingo, ¿no? Abandonas la lógica primaria de qué nos une para poner por delante qué nos separa. La vieja izquierda, en la que yo crecí, cuando entrabas a una reunión en los años 60, entrabas por ahí, mirabas y decías, no, ese güey es de tal, ese güey es de otro secta. O sea, buscabas las diferencias. La nueva izquierda, una parte de ella, la más inteligente, cuando entra por esa puerta dice, ¿qué nos une? Y no, ¿qué nos separa? Lo que nos separa, échalo a la basura. Bueno, pues no lo logramos, lo medio logramos, en algunos lugares, en el Comité Nacional lo logramos que nuestras diferencias no fueran importantes, fueran muy secundarias. Y entonces, pues no, crisis en Yucatán, órale, crisis en Coahuila, no, crisis en no sé dónde, conflictos en no sé qué, conflictos en la creación de comités municipales aquí y allá, por todos lados. Y perdimos un chingo de tiempo. Se perdió un tiempo militante valiosísimo. Mientras tanto, entrábamos en nuestra segunda crisis interna, que era, estábamos dejando de lado el movimiento social. Morena estaba olvidándose de la necesidad de mantener firmes nexos con el movimiento social. Virtudes, bueno, tuvimos una reacción muy sana, muy fuerte y muy inteligente en torno a la crisis petrolera, pero habíamos dejado pasar a lo güey, la Ley Federal del Trabajo, las modificaciones, se nos iba el movimiento magisterial y no habíamos tenido sensibilidad para sumarnos apoyándolo. Bueno, por lo menos la ley energética le entramos con todo y ganamos, compañeros. Fíjense qué curioso, en un momento en el que dicen, no, pues sí, la pasaron como si fuera mantequilla, la votaron en el Congreso y el Senado sin problemas, pues sí, nomás que el día en que la votaron en el Senado, los priistas tenían la misma encuesta que yo tenía en la mano, 57% de la población estaba en contra. O sea, estaban votando una ley
de desnacionalización petrolera, con el 57% de la población en contra, el 17% a favor y el resto no sabe, no contesta. Con el 17% del apoyo nacional. Habíamos ganado. Morena, entre otras fuerzas, porque ahí estaba también el cardenismo, una parte del PRD, etcétera, habíamos ganado la lucha por la conciencia nacional de que era un pinche crimen la desnacionalización. Por lo menos había establecido la conciencia, que era el primer paso para algún día revertirla, ¿no? Y bien, ahí estuvimos a la altura, y logramos por lo menos eso, aunque fuimos derrotados y la sensación de derrota recorrió de nuevo nuestras filas. Pues ¿qué esperábamos? ¿A poco les íbamos a ganar una votación en el Congreso? A un Congreso como ese. ¿De dónde, compañero? Si los diputados votaron la ley sin leerla, hombre. Hay constancia de que se les preguntó a varios diputados panistas, ¿han leído ustedes la ley que están votando? Y la respuesta es, la de Peña Nieto, sí, pero la Biblia, pero no toda. Dice. No habían leído la ley que estaban votando, se votó por consigna. Era un pacto popular. ¿A poco íbamos a ganar esa lucha? Pues ¿cómo? Sin embargo, la dimos. Y darla era lo importante, porque era una lucha que se daba en dos terrenos. En el terreno de intentar bloquear la ley, pero también en el terreno de crear conciencia nacional. Y esa conciencia nacional se logró. Y esa es una victoria dentro de la derrota. Bien. Avanzamos en ese camino. Levantamos un partido. 700,000 afiliados. Una cuarta, una quinta parte chafas, malas direcciones o en algunos casos algo peor. Algún compañero que quiso simular que él era muy chingón y traía 50 afiliaciones, de las cuales 25 eran chulas. No son significativos. Sí debemos andar cerca, ahora mucho más de los 700,000 afiliados. Es un pinche milagro organizar a 700,000 mexicanos, no, mentira, medio organizar, lograr las asambleas masivas que se lograron, ¿sí? Es un pinche milagro. Y fuimos nosotros, no los marcianos. Pero al mismo tiempo perdíamos fuerza en nuestra inclusión en el movimiento social, se debilitaba y triunfaba en algunas partes de la población la idea de todos son iguales, que es una idea envenenada que el gobierno prohija y desarrolla y hace crecer la idea de todos son iguales, porque lo que hace es descalificarte antes de que o sea, antes de que entres al campo de juego ya te dijeron tú chinga tu madre, que ole, o sea, ¿con qué derecho me descalificas si no hay pruebas que me equiparen o me igualen a la mascoña priista, panista, perredista? ¿Con qué derecho me descalificas políticamente? No, pues tardaste en declararte a favor de los muchachos de Ayotzinapa. No mames, habrá tardado alguien. Yo no tardé, yo desde el primer día. Y miles de nosotros marchamos exigiendo la libertad de los muchachos y su reaparición con vida. ¿Okay? Aún así, estas debilidades tienden a estar dentro de nosotros. Estamos en la eterna contradicción entre construir un partido electoral y un partido movimentista y social. Y esta es una contradicción que hay que vivirla y desarrollarla, pero que no podemos excluir. Ahora, ¿cuáles son las propuestas de esta izquierda hacia el futuro? Línea recta hasta el 2.18 y ahí vamos a ganar. Es no pensar que ellos van a perfeccionar sus métodos de fraude. Claro que los van no solo a seguir desarrollando, a perfeccionando. Sin embargo, también es cierto que tienen una crisis encima y que la crisis es creciente, que cada vez pierden más respaldo social, que cada vez hay mayor descontento y va a haber más, porque vamos a tener conflictos en el sistema de salud, donde van a querer destruir ISSSTE y IMSS a cambio de potenciar el seguro popular. Vamos a tener conflictos graves en todas las instituciones de educación superior, que les van a intentar bajar los presupuestos. Vamos a tener conflictos graves entre los vendedores y comerciantes del pequeño comercio, que les van a querer meter el IVA 17%. Vamos a tener conflictos graves en la desvalorización del peso. Estamos en pleno proceso inflacionario. Que no ha habido devaluación es una broma, díganmelo.
Lo que pasa es que haya sido 1 centavo todos los días, no quiere decir que en 3 meses no hayamos sufrido un proceso fuerte de devaluación de la moneda. Hay una crisis económica en puerta. No han logrado resolver el problema de la venta transnacional de las empresas petroleras. Nadie les tiene confianza. El capital internacional no viene por ningún lado. ¿Sí? El precio del petróleo sigue descendiendo. Aunque se conserve en este nivel, ya es una tragedia. Van a producirse despidos masivos en Pemex. O sea, tienen una crisis de dimensiones mayores enfrente. Y esta crisis conciencia y politiza, compañeros. ¿Sí? Pero la línea recta no basta. Primero, necesitamos la construcción del frente político más amplio posible de todos los que están en contra honestamente y no coludidos con el proceso de la corrupción. Y esto significa sentarse a hablar con mucha gente, sentarse a platicar, medir y decir, no se trata de que nos acostemos juntos, se trata de que encontremos qué nos une para poder establecer un frente común de lucha en lo social, como organizaciones de todo tipo que estén dispuestas honestamente a dar esta lucha social. Segundo problema, tenemos que construir desde ahora una estrategia contra el fraude. Y por muchas vueltas que le he dado en la cabeza y me dedico a pensar, aunque no me pagan por eso, yo creo que solo hay dos, que es preparar ante el fraude la moratoria de pagos y la huelga general. O sea, no hay otra manera de parar un gran fraude que es con un movimiento de moratoria de pagos. O sea, no pagamos impuestos, no pagamos luz, no pagamos electricidad, no pagamos teléfono, no pagamos nada. Moratoria total de pagos y al mismo tiempo huelga general. Pero la huelga general no es como dice mi amigo Noroña, que es ya no huelga. La huelga general se prepara, se construye y toma años construirla. Entonces, construirla significa crear la sensibilidad de frente a un posible fraude electoral en el 18. Tenemos que preparar la respuesta. Y tiene que ser contundente, tiene que ser en términos de decirle al aparato del Estado, señores, les sale más caro avanzar con el fraude que ceder. Esas dos obligaciones. Pero en el camino tenemos que construir un partido que incida en lo electoral, pero que no se burocratice. Puta madre. ¿Saben qué? Yo ya me aburro de pedirnos a nosotros mismos milagros. Ni somos tantos, ni somos tan listos, hombre. Que somos honestos, sí. Que somos simpáticos, sí. Que somos de lucha, sí. Pero esta izquierda está sin cuadros. Nos la vaciaron de cuadros políticos. Se los comió la burocracia. Se nos comió el cansancio. De mi generación quedamos 50 de nivel político alto, salidos de los movimientos estudiantiles, de los movimientos sociales, de los 1000 que fuimos. Los otros 950 han ido tronando, quebrándose, algunos a la buena, algunos a la muy mala, y se han pasado el enemigo, como Rosario, ¿no? Lamentablemente. Pero hay carencias de dirigentes medios, hay carencias de dirigentes locales. Los dirigentes no solo, hay carencias de formación. Hemos estado haciendo esfuerzos inmensos por crear escuelas de militantes aquí y allá, círculos, conferencias, debates, producir libros. Pues hay que hacer mayores esfuerzos todavía. Y tenemos además que ir construyendo un partido democrático. Hoy Morena es un partido democrático a medias. Es un partido que se debate eternamente entre las tentaciones de Andrés Manuel y su estilo, al que le tengo mucho cariño, pero tiene un estilo caudillista, ni modo. A él le encanta un micrófono y las masas. No, colega, necesitamos algo más que eso. Necesitamos un partido articulado, con niveles democráticos, donde las decisiones suben de arriba hacia abajo. Y esto es lento, es un proceso de construcción, no es nada fácil, nada fácil. ¿Sí? Es un problema de madurez. Y la madurez no se adquiere de un día para otro, se adquiere en las luchas sociales, ¿sí? En la reflexión, en el trabajo. Y necesitamos suavizar contradicciones con todo lo que tenemos a nuestra izquierda. Lo que tenemos a nuestra derecha me vale madres, que se pudran, chinga, ¿no? No tengo ningún cariño por cuates como Ebrard,
mi respeto. Mancera me parece un enemigo declarado, pues, ¿no? Pero declarado, ya en pleno pacto con el PRI. Pero sí, a nuestro lado y a nuestra izquierda, hay que suavizar el choque de trenes que tienen entre Andrés Manuel y Cuauhtémoc. Hay que reconstruir la relación. Tenemos que hablar con los que están por la asamblea de la, ¿cómo se llama? Constituyente. La constituyente. Y decir, de acuerdo, hagamos una constituyente, pero primero les quitamos el poder a estos güeyes, pues si no, no la vamos a poder hacer o no nos van a pelar. O hagámosla antes y la conclusión de la constituyente sea quitarle el poder a estos güeyes, pues si no, no va a salir de nada. Conversemos a la buena, construyamos puentes, relaciones con el movimiento. Intervengamos directamente con el movimiento. Una de las cosas que me traía a Coahuila era sensibilizar a Morena del terrible conflicto en que se encuentran los trabajadores del minero metalúrgico. Hay una ofensiva para cortarles la pinche cabeza. Y además una ofensiva pútrida, dirigida por las empresas más reaccionarias, más asquerosas del sector empresarial, encabezadas por el Grupo México, los autores de Pasta de Conchos, del cierre de las minas de La Plata, del cierre de Cananea, etc., para destruirlos. Tienen 6 o 7 conflictos abiertos en el estado de Coahuila, todos ellos, con sindicatos fantasmas setemistas apoyados por las autoridades. Es muy importante que se creen contactos, nexos, y que tengamos voluntad de salir a apoyarlos. Cualquier lucha que hoy se da en México, si la lucha es justa, es nuestra lucha. No tenemos que pedir permiso para apoyar, ¿sí? No tenemos que pedirle a nadie autorización para opinar. Lo que tenemos que mantener un respeto por los luchadores, es decir, compañeros, como quieren el apoyo, pero nuestra voluntad tiene que estar ahí. Donde quiera que haya conflicto, tenemos que establecer una línea solidaria y de intervención. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Que nos convertamos en 5 años en otro partido burocrático más? Puta madre, qué pinche horror. ¿Y vuelta a empezar otra vez? ¿O que logremos sortear esto y logremos liberar de la maldición apache, de la burocratización de la izquierda y de la descomposición político-moral de la izquierda? Pues es un problema de tensión y tentación. Afortunadamente esto no está en manos de los marcianos, está en nuestras manos. Esto no es decisión de las jerarquías del PRI y de la BUR, no, es decisión nuestra. Conservar la democracia interna, preservarla, defenderla, impedir la burocratización, vincularnos al movimiento. Está todo en el aire. Ahora, lo que sí sé es que yo me voy a despertar mañana en la mañana en la Ciudad de México, voy a llegar tropezando al pinche baño, voy a ver a Frankenstein en el pinche espejo, el güey me va a preguntar, oye Paco, ¿tú eres de izquierda? Y le voy a decir, huevo. Primero leproso, canalla y mutilado, que pasarme a otra cosa. Sí, sigo siendo de izquierda. Muchas gracias.